Bienvenidos al canal bienexplicado.com. Hoy vamos a hacer una píldora formativa sobre el complicado tema de las tablas dinámicas en Excel. Vale, para hacer la explicación vamos a utilizar una tabla como la que estamos viendo en el ejemplo. ¿Vale? No es una tabla, realmente es un rango de celdas que tenemos varias columnas, son datos inventados que podían pertenecer, bueno, pues a la plantilla de una empresa, donde figura el número de empresa de cada trabajador, el nombre y apellido, su sexo, FM, femenino masculino, la fecha de ingreso, su estado civil, soltero, casado, ¿vale? El número de afiliación a la seguridad social, un número inventado, una categoría profesional que se divide en A, B, C, ¿vale? Que corresponde con lo que sea, da igual, los datos son todos inventados. El grupo profesional, aquí tenemos pues administrativos, comerciales, de producción y técnicos. El tipo de contrato laboral, el fijo temporal o un fijo discontinuo. Y luego unos datos económicos, ¿vale? Datos inventados como salario bruto, la retención, el salario neto, que lógicamente es el salario bruto menos la retención, ¿vale? Un pago por dietas también, una retribución y unos incentivos anuales. ¿Vale? Algunos trabajadores no disponen de dietas, valor cero. Vale. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es la diferencia entre un rango de celdas, una tabla normal, digamos, y una tabla dinámica. Esto realmente es un rango de celdas. Es un grupo de celdas que están en una hoja de Excel que contienen una serie de valores y están juntas. No hay celdas agrupadas, no hay espacios en blanco. Son todas celdas contiguas, ¿vale? Este es el formato base para luego generar una tabla o una tabla dinámica. No podemos tener datos desperdigados e intentar hacer una tabla. Vale. ¿Qué sería una tabla, digamos, normal antes de ver la tabla dinámica? Pues si cogemos todo el rango y nos vamos al menú Insertar tabla, tabla normal, tabla, ¿vale? Excel nos va a preguntar que con qué rango queremos trabajar. Automáticamente, como es un rango de celdas, digamos, agrupado, que no está dispersado, nos lo reconoce. Podemos dar a aceptar y Excel ya nos ha generado una tabla. ¿Por qué sabemos que es una tabla? Aparte de porque nos ha aparecido algunas pequeñas marcas de formato, como tener coloreadas las filas de blanco y azul sucesivamente, quizá la forma más fácil de hacerlo es pinchar en cualquiera de las celdas que componen la tabla y veremos que aparece un menú contextual que se llama diseño de tabla. Este menú solo aparece cuando un rango de celdas está, digamos, definido como tabla. Si pulsamos una celda que no está dentro de este rango, ahora ya convertida en tabla, por ejemplo esta, lo que vemos es que no aparece ningún menú contextual que tenga que ver con diseño de tabla, solo si pulsamos dentro de cualquier celda de rango y aparece el diseño de tabla. ¿Y qué es una tabla de Excel? Bueno, pues es un conjunto de datos que aparecen en celdas adyacentes, ¿vale? Que adquieren características comunes al convertirse en tabla. Por ejemplo, poder cambiar el tipo de formato. Ahora lo tenemos en azul, lo podríamos poner en verde, ¿vale? Esto sería una tabla normal. ¿Cómo convertimos una tabla normal otra vez en rango de celdas? Bueno, pues habría varias opciones. Una sería ir dando a la tecla de deshacer hasta recuperar el formato original, pero si no tenemos habilitada esta opción, lo que podemos hacer es ir al menú contextual de diseño tabla y dar a la opción de convertir en rango, es decir, convierte la tabla en rango. Le damos a aceptar y nos pregunta, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Pues damos así. Ahora la tabla se ha convertido en un rango, aunque el formato que se había generado al pasarlo en tabla, es decir, los colores, las filas en colores verdes y blanco, permanece. Sin embargo, ahora al pinchar una celda que está dentro de lo que era una tabla, que ahora es un rango, ya podemos ver que no tenemos ningún menú contextual de tabla. Por lo tanto, esto ya vuelve a ser un rango de celdas, pero se ha quedado el formato que se había aplicado. Lo podemos quitar simplemente pues poniendo todo el fondo otra vez en blanco y ya está, vuelve a estar más o menos como antes. Vale,
Hasta aquí la diferencia entre rango de celdas y tabla normal. Ahora vamos con la tabla dinámica. La tabla dinámica se inserta en el mismo menú, en la cinta de opciones de insertar, pero en vez de insertar una tabla normal, vamos a insertar una tabla dinámica. Pulsamos sobre tabla dinámica, ¿vale? Y nos aparece este menú donde nos pregunta primero el rango de la tabla, ¿eh? La tabla o el rango sea. La tabla dinámica se puede generar a partir de una tabla ya, como teníamos antes, o un rango de celdas que cumplan las características de que sean celdas todas contiguas, ¿vale? Entonces nosotros vamos a seleccionar aquí nuestro rango de celdas, que es todo, porque ahora esto es un rango de celdas. Bien, y luego nos dice que elige dónde desea colocar la tabla dinámica, es decir, la ubicación en la que se va a generar la tabla dinámica. Porque una tabla dinámica lo que hace es, digamos, entre comillas, mal dicho, generar una nueva tabla a partir de los datos de la tabla original. No es como la tabla normal que se convierte, el rango se convierte en tabla. La tabla dinámica es, dicho entre comillas, como una copia de la tabla original que puede estar en la misma hoja o en otro sitio. Yo en este caso, para tener con mayor claridad, lo voy a poner en otro sitio, lo voy a poner en una nueva hoja, por ejemplo, pero claro, no puedo porque ahora solo tengo una hoja. Entonces voy a hacer una cosa, voy a cancelar, añado aquí una nueva hoja, la hoja número 2, y repito el proceso insertar, tabla dinámica, selecciono todo el rango, que Excel por defecto ya me lo ha cogido, y ahora en lugar de ubicación, pues voy a hacer en una hoja de cálculo ya existente, que en este caso será la hoja 1, bien, en la celda A1, que es lo que nos ha aparecido aquí, y aceptamos. Bien, bueno, pues aquí ya tenemos la tabla. Esto, que aparece aquí con dibujitos y en blanco, es la tabla dinámica. Lo único que, bueno, pues está vacía, porque no tiene ningún dato puesto todavía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a añadirle datos. Entonces vamos a coger este menú que es con el que, digamos, se configura la tabla dinámica. Nos le vamos a traer hacia acá para tenerlo un poco más cercano y le vamos a ampliar. Bueno, este es el menú básico con el que se configura la tabla dinámica. Si este menú por algún motivo se cierra, ¿bien? Para volverlo a recuperar, lo único que hay que hacer es ir a la tabla o a la futura tabla, porque aquí de momento no hay nada, botón derecho, mostrar lista de campos. Y aquí nos vuelve a aparecer. Vale. Podemos definir como 5 partes dentro de este menú, digamos. La primera parte sería todo esto. Y aquí estarían, digamos, la lista de todos los datos que hay en la tabla inicial. Es decir, todos los datos que hay en la tabla origen, que ha generado la tabla dinámica, estarían aquí, pendientes de ser utilizados. Vale. Luego tendríamos unos cuatro cuadraditos aquí abajo, que sería el de filtros, el de columnas, el de filas y el de valores. Vale. El de filas y columnas, vale, es muy fácil ya de deducir, porque una tabla se compone, sea dinámica, sea normal, de filas y de columnas. ¿Vale? La parte nueva estaría en valores y en los filtros, que ya lo vamos a ver más adelante. La mejor forma de explicar una tabla dinámica es haciendo cosas con ella, porque si no, perdernos en conceptos teóricos puede resultar muy aburrido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a añadir una serie de filas. Por lo tanto, de todos los valores que tenemos aquí, vamos a coger algunos que nos interese. Entonces, vamos a hacer primero una demostración y vamos a poner los nombres de empresa. Como tenía la tabla original, tenía aquí los nombres de empresa. Nosotros podemos añadir no nombres de empresa y apellidos. Los nombres, vamos, nombre y apellidos, quiero decir. ¿Y dónde lo llevaríamos? A la parte de filas, para que nos, bueno, lo podemos llevar a donde quiera, pero para que nos aparezcan las filas, lo llevamos a la parte de filas. ¿Y qué es lo que ha hecho? La tabla dinámica, que antes era un grupo de dibujitos, ya tiene algunos datos, que son los nombres. Sobre los nombres, pues bueno, luego podemos aplicar formatos de ordenación y filtros, ¿vale? Podemos añadir información adicional, pero en un segundo nivel, sobre las filas de nombre. Y podemos añadir, por ejemplo, el número de empresa, que quedaría un nivel por debajo del nombre. Si cogemos número de empresa y lo llevamos a filas, pero a la parte de abajo,
¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Debajo del nombre de cada persona de la empresa ha aparecido su número de empresa, ¿vale? Y podríamos seguir añadiendo características. Por ejemplo, queremos saber la fecha de ingreso. Pues cogeríamos fecha de ingreso, iría a la parte de abajo y tendríamos en un primer nivel el nombre, en un segundo nivel el número de empresa y luego la fecha de ingreso, pero como lo tenemos en formato fecha, Excel nos da el año, el trimestre, el mes y el día. Todo esto, ¿vale? Lo que pasa es que nos lo da agrupado. Bien, pues esto es lo que tenemos por cada trabajador. Podríamos cambiar la jerarquía, por ejemplo, y que lo que primero se viese fuese o quitar cosas. Podríamos quitar, por ejemplo, mes y trimestre y dejaríamos solo año dentro de la fecha de ingreso. ¿Vale? Y aquí ya pues dejamos el año, simplemente 2001, 2003, 2005. ¿Vale? Daros cuenta que son los campos que tengo en las filas, son los mismos campos que tengo aquí. Y aquí podría ir poniendo cualquier cosa. Igual que tengo nombre, número de empresa y año, me he cargado lo de fecha y he quedado solo año, pues sería esto, nombre, número de empresa y año. ¿Vale? Que aquí lo tenía que no se veía. Vale. Bueno, pues esto sería la primera cosa, digamos, que se puede hacer con una tabla dinámica. Pero vamos a hacer cosas un poquito más lógicas. Igual que hemos agregado, lo voy a llamar cosas, campos, a las filas, lo puedo agregar a las columnas. Entonces, pues lo que voy a hacer es dejar en la parte de las filas solo los nombres. Voy a quitar el número de empresa y los años. Y aquí tengo los nombres. Siguiendo el mismo procedimiento, puedo agregar cosas en la fila de columnas. Entonces, podría agregar pues las fechas de ingreso, por ejemplo. Fechas de ingreso a columnas. Y aquí tendríamos, se nos han generado las fechas de todas las fechas de ingreso, ¿vale? De todos los trabajadores. Y aquí tengo una serie de trabajadores, aquí tengo sus mismas fechas de ingreso. Tal vez aparecen menos columnas porque puede haber varios trabajadores que hayan ingresado en un mismo año, ¿vale? Por eso aquí podríamos desplegar, etcétera. Entonces voy, para que no nos salga toda la arborescencia, lo que voy a dejar es solo el número de año. Quito fecha, quito mes y quito fecha de ingreso. ¿Vale? Y ya lo tenemos. ¿Vale? En la columna tenemos las fechas, ¿vale? Y luego la tabla dinámica siempre automáticamente nos va a generar una columna de totales y una fila de totales, ¿vale? Esto no forma parte de la tabla, digamos que se agrega automáticamente por la función de tabla automática. Y ahora que tenemos esta tabla así tan bonita, pues nos falta un poco la parte del centro. La parte del centro, la parte que aquí está en blanco, digamos que sería lo equivalente a datos. Entonces yo aquí podría añadir datos. Por ejemplo, quiero saber los salarios, ¿vale? Pues iría a salarios y lo tengo salario, bueno, sueldo neto, por ejemplo, que es el bruto menos la deducción, la retención. Y lo llevo a la parte de valores. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues me ha aparecido el sueldo neto de cada persona, pero además colocado, como tenemos también las columnas de año de ingreso, en el año de ingreso. Por lo tanto, fijaos qué funcionalidad más buena, que puedo saber de un solo vistazo cuánto gana cada persona y sus años de ingreso, ¿vale? Y como esto, bueno, pues se pueden seguir añadiendo cantidad de funciones. Por ejemplo, podría meter una nueva columna, ¿vale? Ya sabemos que las columnas aunque aquí lo vemos en forma de fila, pero las columnas son cada uno de estos años porque es una columna. Pues podría meterle el número de empresa para saber un poco más a quién corresponde, aunque ya lo sé por nombre, pero también lo quiero saber por número de empresa, ¿vale? Entonces cogería y me iría a número de empresa. ¿Y dónde lo metería? En las columnas, por debajo del año. Entonces, vale, me ha aparecido el símbolo más de que hay un desplegable. Como hay un desplegable, yo cuando le dé al más,
Debajo me aparece de cada año, me aparece el número de empresa. Y además Excel, bueno, pues da dando un formato gris a una celda, a una columna sí y otra columna no. Llamar la atención sobre el tema de que, por ejemplo, en el año 2001 han aparecido dos números de empresa, ¿vale? ¿Por qué? Porque seguramente dos personas ingresaron ese mismo año y por eso también tenemos dos salarios, uno aquí y otro aquí, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si con esto se comprende el concepto básico de una tabla. Una tabla dinámica, ¿vale? Aunque nos queda de ver alguna cosa, es básicamente una forma de personalizar a partir de los datos de una tabla original un montón de formas de representarlos, ¿vale? Los sueldos aquí, cuando le añadimos a valores, lo voy a poner aquí, automáticamente se están representando como suma, porque estamos hablando de valores, ¿vale? Como solo hay una persona, pues no hay nada que sumar, es el sueldo de cada persona, pero en otros casos se sumarían. Para ver un poco las funciones que se pueden aplicar a valores, vamos a plantear la tabla de otra forma. En primer lugar, vamos a quitar los números de empresa y vamos a quitar los años, ¿vale? Y nos va a quedar el sueldo neto, ¿vale? Que es la parte que está en valor, ¿vale? En la parte de valor vamos a añadir también el salario bruto. No, salario bruto no. Vamos a añadir otros incentivos económicos. Por ejemplo, las dietas y los incentivos anuales, por el motivo que sea, ¿vale? Entonces aquí ya les tenemos. Ahora lo que podríamos hacer, ¿vale? Es que los trabajadores, para saber cuánto ganan, en vez de estar uno a uno, estuviesen agrupados por sus categorías profesionales. Acordaros que en la tabla había una opción que era categoría profesional, A, B, C, las que sean, ¿vale? Me da igual, son datos inventados, como os decía, ¿vale? Pues vamos a meter categoría profesional en las filas. Nos vamos a categoría, que lo tenemos aquí, categoría, y lo pasamos a las filas, ¿vale? Entonces aquí tenemos las categorías, pero quiero que la categoría sea el primer elemento. Por lo tanto, desde aquí lo puedo subir y ahora se ve mucho más claro, qué bonito. Ahora tenemos la categoría a la que pertenecen estos trabajadores que tenemos aquí, la categoría B a la que pertenecen estos trabajadores y la categoría C a la que pertenecen estos trabajadores, ¿vale? Pues ahora lo que podríamos hacer también es hacer sumas por categorías, por ejemplo. Entonces aquí en vez de tener el salario, podríamos hacer que la categoría A nos presentase un salario medio. Entonces vamos a añadir un dato de categoría. Bien, pues una de las cosas que podríamos hacer, por ejemplo, en este valor que tenemos aquí, ¿vale? Que es la suma de los sueldos de todos los trabajadores que pertenecen a la categoría A, que en vez de tener el valor de la suma, yo lo que quiero tener es el valor promedio de los sueldos, es decir, la media aritmética de los sueldos, ¿vale? Entonces, en la parte de datos, donde tengo sueldo neto, que corresponde con esta columna, ¿vale? Voy a pulsar sobre la opción de configurar el campo de valor, donde nos aparece esta ventana, ¿vale? Con el nombre personalizado suma del sueldo neto y nos aparece el tipo de función que deberíamos de aplicar. Por defecto, Excel siempre nos va a poner suma como primera acción, pero hemos dicho que queríamos el salario medio, que es la función promedio, media aritmética, ya lo sabemos. Entonces, elegimos promedio, damos a aceptar y vemos que este valor ha pasado al salario promedio, que está en 27.403. Para ver que es verdad, podemos seleccionar todas las celdas implicadas, ¿vale? Y en la barra de estado de Excel ya sabéis que siempre nos muestra tres cosas: promedio, recuento y la suma. Entonces vemos que el promedio es 27.403, que es el valor que tenemos aquí, ¿vale? Pues fijaros que bien, ya tenemos el valor promedio del sueldo neto. Pero en las dietas
lo que podemos, lo voy a poner en amarillo. Uy, no sé qué ha pasado. Vale, lo voy a poner en amarillo para destacar estas tres celdas que son con las que vamos a trabajar, ¿vale? Y vamos a hacer, o en verde, me da igual, vamos a hacer otra cosa. Que en las dietas, en vez de mostrarme la suma de las dietas de los trabajadores de la categoría A, me diga cuál es la dieta más alta. Entonces, me voy a suma de dietas, configuración del campo de valor, y en vez de suma voy a decir la máxima. Doy a aceptar y me sale 609, ¿vale? Que es la más alta, que es esta. La dieta más alta, correcto. Y por último, en la suma de los incentivos, pues le voy a decir otro valor, por ejemplo, configuración del campo de valor. Hemos hecho promedio, hemos hecho suma, pues que me dé, el recuento no tendría sentido, bueno, el recuento sí. Es decir, el número de trabajadores, dicho en otras palabras, de la categoría A, que cobran dietas, que serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuento, 8, ¿vale? Y me ha pasado los valores a 1. ¿Qué quiere decir? Que estos trabajadores cobran dieta. ¿Cuántas? Una, independientemente del valor. También podríamos haber puesto pues, el valor mínimo, la dieta más pequeña, por ejemplo. Bueno, como veis hay infinidad de funciones, ¿vale? Bueno, pues esto sería todas las cosas. Se pueden hacer infinidad de cosas. Esto es solo una pequeña píldora, una pequeña muestra. Lo único nos quedaría ya esta parte de la ventana, que no la hemos visto, que es los filtros. Y esto es, cuando tenemos la tabla dinámica ya tenemos unos filtros predefinidos donde podemos decir, vale, pues solo los trabajadores de la categoría A y la B, ¿vale? Entonces, me quedo con la categoría A y he quitado A y la B. O hago al contrario, la B y la C y quito la A, ¿vale? Entonces puedo ir haciendo ciertos filtros, ¿vale? Pero si quiero filtrar más cosas, como os voy a poner un ejemplo, voy a poner todo activo, es decir, sin filtros, seleccionamos todo, y lo que quiero es filtrar todos los trabajadores de la categoría A, pero que además sean de tipo de contrato indefinido. Repito, acordaros en la tabla que aquí tenemos las categorías de trabajo, que es con las que estamos trabajando, y luego hay muchos más datos. Por ejemplo, el tipo de contrato, que hay temporal, discontinuo y fijo. ¿Vale? Me voy otra vez a la tabla dinámica. Lógicamente, aquí no tengo ninguna opción para filtrar por tipo fijo, ¿vale? Por tipo de contrato fijo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues añadir datos de la tabla dinámica, pero a la parte de los filtros. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho que queremos añadir? El tipo de contrato, ¿verdad? Entonces, cojo tipo de contrato y me lo llevo aquí, a la parte de filtro. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que aquí se ha añadido una nueva línea, una nueva fila que se llama tipo de contrato. Y sobre esto podría aplicar el filtro, es decir, que sobre la tabla activa pueda aplicar un filtro que digamos no está aquí, que sería el tipo de contrato. Y es lo que voy a hacer. Doy a seleccionar varios elementos y me quedo con, quito todas, me quedo con solo los trabajadores que sean con contrato fijo. Aceptar. ¿Y qué es lo que ha pasado? La tabla se me ha quedado solo con el tipo de trabajadores con contrato fijo y se han recalculado tanto el promedio del sueldo como la dieta máxima como la mínima, que ya no tendrán los mismos valores al haberse excluido todos los trabajadores que no sean fijos. Bueno, pues en resumen, podríamos decir que cuando generamos una tabla dinámica, hacemos una copia de los datos originales, todos los valores quedarían agrupados en esta parte, ¿vale? En las filas meteríamos los valores sobre los que queremos trabajar y en las columnas también podemos ir metiendo valores. Tienen categorías que se van generando en una especie de esquemas que nos aparecen aquí, por ejemplo, en filas que tenemos la categoría y nombre y apellido, ¿vale? Sería categoría la A y en un segundo nivel nombre y apellido. Lo podemos ir contrayendo pulsando aquí, ¿vale? Y expandiendo, pues pulsando al símbolo más, que como es tan pequeñito me cuesta a veces pulsarle. Ya lo tenemos, ¿vale? Y por último, los valores con los que queremos trabajar para hacer diferentes tipos de cálculo. Ojo, porque a la parte valores solo podemos añadir datos que tengan formatos numéricos. No podríamos añadir, por ejemplo,
el formato de estado civil, porque si le añado me va a decir 1 o 2, ¿vale? Pero no me va a decir si es soltero o casado. Me va a dar datos, como tenemos aquí, soltero o casado. Me va a dar datos un poco erróneos y no se puede trabajar con datos no numéricos en la parte de la tabla de los valores. ¿Vale? Y ya por último decir que sobre aquí tenemos una tabla dinámica. Sobre una tabla dinámica se puede generar un gráfico que sea dinámico, que a diferencia de un gráfico normal lo vamos a hacer, ¿vale? Insertar gráficos y Excel ya nos va a proponer alguno. Vamos a coger este y se nos inserta un gráfico pero que es de tipo dinámico. ¿En qué se diferencia de un gráfico normal? ¿Vale? Pues que tenemos esta serie de opciones que tenemos por aquí para cambiar cosas del gráfico. Cosas, digo, ¿vale? No sé cómo decirlo, sí. Digamos, las características que hemos aplicado en la tabla dinámica también nos aparecen en el gráfico dinámico. Por lo tanto, si, por ejemplo, queremos quitar la categoría C del gráfico, en este gráfico estamos viendo lo mismo que tenemos en la tabla, es decir, los trabajadores de la categoría A, que son estos tres, los de la B y los de la C, que son estos dos, que corresponde con estos, estos y estos, ¿vale? Si yo ahora quiero en este gráfico mostrar solo la categoría B, ¿vale? Pues me iría a categorías y quitaría la A y la C y me quedo solo con la B. Y el gráfico se ha autorreconfigurado automáticamente. Y si queremos quitar, por ejemplo, los nombre y apellido, bueno, aquí tendríamos el tipo de contrato. Si ponemos todos nos van a aparecer muchos más datos. El gráfico se autoconfigura. Si ahora añadimos la categoría A, por ejemplo, nos van a salir muchas más personas. El gráfico se va autoconfigurando. ¿Vale? Y así podemos ir filtrando todo. ¿Vale? Vale, pues es un poquito la píldora formativa de forma breve sobre lo que son las tablas dinámicas y la representación visual de una tabla dinámica que sería un gráfico dinámico, como hemos visto. Muy bien, muchas gracias por haber visualizado este vídeo. Saludos.